Muy buenas tardes con todos. A continuación, el grupo 3 hablará sobre las teorías de los derechos humanos. En los integrantes tenemos a Dayana Milagros Curas y Cotrado, Rocío Aramamani, Natalia Hayes Sarmiento, Carlos Loma Quispe, Fiorella Milagros Macías Quispe, Marjorie Stacy Limache Quispe Chambe. Espero que esta exposición sea de su agrado. Muchas gracias. En el contenido de esta exposición podemos encontrar la introducción, el capítulo 1, que nos habla sobre los antecedentes y naturaleza de los derechos humanos, la filosofía de los derechos humanos y distintas excepciones. En el capítulo 2 podemos encontrar el tema de una teoría justa basada en derechos humanos y otros temas más. En el capítulo 3, fundamentos teóricos de los derechos humanos, cuáles fueron los fundamentos teóricos de los derechos humanos, una teoría de los derechos humanos, y en el capítulo 4, la segregación de los derechos humanos como los elementos esenciales y principios de la aplicación, la segregación y obligaciones generales de los derechos humanos, los elementos esenciales y principios de la aplicación de los derechos humanos en el magisterio de la Iglesia. Y por último, la conclusión. Como introducción, tenemos que a lo largo del siglo XX se hicieron instituciones globales, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas en 1945 y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fueron hitos clave para la protección de los derechos humanos. La Declaración estableció derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, creando un marco normativo internacional. La creación de los derechos humanos constituye un tema relevante a la vida de las personas desde una óptica jurídica, tales como los derechos de representantes en la autoridad. Nuestro más objetivo parámetro para determinar qué es la justicia, qué sociedades son justas o en qué medida no lo son, así como también para identificar lo que es bueno y lo que es justo, ya que los derechos humanos no solo comprenden la ciencia jurídica, sino también conllevan un enfoque en las ciencias sociales. El objetivo de este ensayo jurídico es poder desarrollar diversas teorías de los derechos humanos, identificando aspectos objetivos y subjetivos de los mismos. Analizar fundamentos teóricos aplicables a las teorías propuestas como las teorías de los derechos inalibles y la teoría de la justicia de Rawls. Asimismo, comprender la aplicación del método del desempaque en la desagregación de los derechos que conllevan la derechos y obligaciones y cómo se relacionan con los elementos esenciales y principios de los derechos humanos. En el primer capítulo encontramos los antecedentes y la naturaleza de los derechos humanos. En los antecedentes, uno de los documentos claves para la evolución de los derechos humanos es la Carta Magna de 1215, que limitaba el poder que tenía el monarca y establecía ciertos derechos para los súbditos. En la tradición filosófica encontramos a John Locke, que en su obra fue fundamental, ya que defendió la idea de todos los individuos que tienen derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. En la época moderna, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 marcaron un hito importante, pues al afirmar la igualdad y la libertad como derechos universales, inspiraron posteriormente a otros movimientos de derechos humanos. Los derechos humanos tienen una importante historia extensa que se remonta a civilizaciones antiguas como la Grecia clásica y se ha desarrollado a través de documentos claves como en eventos históricos como la Carta Magna y la Revolución Francesa. En lo que encontramos en la naturaleza de los derechos humanos, podemos encontrar que los derechos humanos se caracterizan por ser universales, inalibles e indivisibles, pues la universalidad implica que estos derechos sean aplicables a todos los seres humanos sin importar el origen, la religión, la nacionalidad o cualquier otra característica personal. No hay distinción para quien quiera prevalecer sus derechos. La inalienabilidad señala que esos derechos no pueden ser arrebatados ni renunciados independientemente de cualquier circunstancia. Y finalmente, la indivisibilidad sugiere que todos los derechos humanos estén interrelacionados y se pueden garantizar la plena realización de un derecho a asegurar también el respeto para otros. En otras palabras, la protección de los derechos humanos debe ser entre todos los aspectos, ya que el deterioro de uno puede afectar a la realización de los demás. La filosofía de los derechos humanos.
La filosofía de los derechos humanos es una rama del pensamiento que se dedica a investigar y también a fundamentar los principios que sostienen los derechos humanos. En esencia, esta filosofía busca entender la naturaleza, la aplicación de los derechos humanos en una sociedad. Se enfoca en varios aspectos claves como los siguientes. Primero, la naturaleza, que esta define que los derechos humanos como universales y también indivisibles. Como fundamentación, examina el por qué existen los derechos humanos, considerando si se basan en los principios morales universales o constructos legales y sociales. Los valores fundamentales, como derechos humanos, están ligados a la libertad y a la paz, que implican el derecho a decidir sobre lo que uno hace en su vida y ser tratado con respeto, sin discriminación. Y por último, la defensa y su aplicación. Esta, además de entender los derechos, la filosofía defiende su relevancia y también promueve su eficacia, implementando defenderlos de violaciones y abogando por reformas para su protección. Ahora, hablando de los aspectos jurídicos, podemos decir que la filosofía de los derechos humanos aborda en los cuales se vinculan con una estimación axiológica y diquiológica, que es la teoría de la justicia. Si bien es cierto, los principios de justicia deben ser seleccionados desde una posición original de igualdad, en la que las personas no conocen su posición social o personal. Por otro lado, podemos decir que la filosofía, en su dimensión, analiza cómo los derechos se valoran y se aplican dentro de un marco legal y político. Ahora, la teoría jurídica en Argentina. Por un lado, la discriminación de la realidad, que es la socioecología, examina cómo las leyes y las normas se aplican y se operan en manera social y cultural, revelando cómo los derechos humanos se experimentan y se ven afectados en la vida cotidiana, mientras que la dimensión, en este caso la normativa, se centra en una estructura y en una aplicación de las normas legales. Por otro lado, tenemos la ideología de los derechos humanos, que es la filosofía eh, que puede convertirse en una ideología política, porque guía la organización política y la formulación en los principios y en los valores de un régimen. Y por último tenemos la ciencia de los derechos humanos, que esta es investiga cómo los derechos fundamentales afectan las relaciones entre las personas basándose en una dignidad humana, que quiere decir que considera aspectos históricos, sociológicos, éticos y también constitucionales, ya que examina la relevancia actual que estamos viviendo de estos derechos, cómo se aplican efectivamente en diferentes contextos. Ahora, las posturas opuestas. Primero tenemos la postura realista del trialismo versus la postura conductual de la ecología. Primero, el trialismo enfatiza la dimensión diquiológica, que es el valor y la importancia de la realidad y las normas en la que la comprensión del derecho y los derechos humanos están arraigados en un conjunto integral de valores contemporáneos y sociales. Y la ecología se centra en la conducta humana, como es el núcleo del derecho, y la constancia de normas solo como una conceptualización del derecho. Para Cossio, el derecho considera las normas solo como una conceptualización y también que es intrínsecamente ligados a las conductas sociales y a su regulación. Por otro lado, la filosofía como ideología versus la filosofía como ciencia nos habla primero que la filosofía como ideología se aplica en la práctica, se convierte en una ideología que guía y orienta el régimen político, asumiendo un rol normativo en la organización política, mientras que la filosofía como ciencia estudia los derechos desde una perspectiva científica y objetiva, analizando distintos aspectos históricos, sociológicos y también constitucionales para poder entender la eficacia y los factores que incluyen en su implementación.
Continuando con la exposición, tenemos a distintas excepciones. La expresión de los derechos humanos ha sido utilizada históricamente de diversas maneras para describir los derechos inherentes a la dignidad humana. Cada denominación refleja una perspectiva particular en un contexto histórico que influye en cómo entender y aplicar estos derechos. A continuación, vamos a explorar distintas excepciones de los derechos humanos y un debate entre otros autores y su significado y aplicación. Como primer punto tenemos a los derechos del hombre, que fue originado en la Declaración de 1789, que este término se centra en los derechos inherentes a todos los hombres, pero ha sido criticado por John Walsh Scott por su exclusión a las mujeres y a otras entidades no masculinas. Continuando con los puntos, tenemos a los derechos individuales. Este está basado en una tradición liberal que se enfoca en la autonomía del individuo como sujeto de derechos. John Rawls defiende esta perspectiva, pero Charles Taylor critica su tendencia de descontextualizar al individuo en su entorno social. En este enfoque se basa la idea de que cada persona tiene derechos fundamentales que deben ser respetados por la sociedad. John Rawls defiende que esos derechos son cruciales para la justicia, mientras que Charles Taylor critica que el centrarse solo en los derechos del individuo ignora la importancia de relaciones sociales y comunitarias. Como tercer punto encontramos a los derechos de la persona humana. Este término intenta superar el sesgo de género de los derechos del hombre al enfocarse en la dignidad inherente del ser humano. Amartya Sen apoya esta perspectiva, aunque Martha Nuss advierte que no se puede abordar de todas estas formas de discriminación. En este término intenta evitar el sesgo de género asociado con derechos del hombre al enfocarse en la dignidad del ser humano. Amartya Sen apoya esta idea porque considera que los derechos deben basarse en la dignidad humana universal. Sin embargo, Martha Nussbaum argumenta que esta visión aún no puede ser suficiente para abordar problemas de discriminación estructural. Por último, tenemos los derechos Como cuarto punto tenemos a derechos subjetivos. Este se refiere a los derechos del individuo frente a las normas generales. Robert Alexe considera que la diferenciación esencial, como Jung y Hermes critica que se puede llevar a una visión atomizada del derecho. Estos son derechos que pertenecen a los individuos y deben ser protegidos frente a las normas generales que se rigen en la sociedad. Robert Alexe cree que es crucial distinguir estos derechos individuales de las normas generales, pero Jürgen advierte que esto puede llevar a una visión demasiado fragmentada del derecho, sin considerar el papel de las normativas sociales. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los derechos como otro punto encontramos al derecho público subjetivos, los derechos individuales reconocidos por la Constitución. Carlos Santiago apoya esta idea, mientras que Luigi Ferrogli argumenta que puede limitar su enfoque en relación a los individuos y al Estado. Estos son derechos individuales que están reconocidos y garantizados por la Constitución de un país. Carlos Santiago Nino defiende que al tener essos derechos en la Constitución asegura su protección contra los abusos del poder estatal, pero Luigi Ferrogli critica esta idea que puede limitar la protección de los derechos en relación entre el individuo y el Estado, sin tener en cuenta otros actores sociales. Como sexto punto encontramos a los derechos fundamentales, que estos derechos son esenciales para la dignidad humana que deben ser protegidos legalmente. Joseph Ross defiende la conceptualización, pero Ronald Dworkin critica que puede reducir el significado a constructos legales. Se refiere que los derechos esenciales para la dignidad humana deben ser protegidos por el sistema legal, pero Ross argumenta que esos derechos son fundamentales incluso antes de que se formalicen en las leyes. Ronald Dworkin critica que esta visión puede reducir los derechos a simples constructos legales sin capturar completamente su dimensión ética y moral. Humano adquiere desde su nacimiento. Bien, yo les voy a hablar acerca del capítulo 2, una teoría de la justicia basada en derechos. Básicamente esto se centra en lo que es el objeto de los derechos humanos, lo justo natural. Bien, esta justicia basada en lo que son derechos humanos básicamente se centra en lo que es la idea de que los derechos humanos constituyen
el núcleo de lo que se considera justo. En síntesis, pues estos derechos humanos son principios universales e inalienables que deben ser respetados y protegidos por encima de cualquier consideración. Es por ello que los derechos incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y a la dignidad, pues, ¿no? Y se basan en sí en lo que es la premisa de que todas las personas pues tienen un valor intrínseco. Por otro lado, pues lo justo natural en esta perspectiva, si nosotros lo podemos ver así, pues nos hace referencia en sí en que la idea de que todos estos derechos no son creados por la sociedad ni por las leyes particulares, sino que más bien pues estos derivan de principios morales, universales y naturales. Por lo tanto, la justicia como tal se entiende como el respeto y la garantía de estos derechos inherentes que trascienden pues como las leyes y las normas sociales. Tenemos cuáles son las características de los derechos humanos. Bien, como primera característica tenemos a la universalidad, que nos dice que los derechos humanos son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. Esto significa pues que no importa nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestro género o cualquier otra característica como tal, pues, ¿no? Sino de que todos tienen los mismos derechos. La universalidad de los derechos humanos como tal, pues refleja a lo que es la idea de que hay un estándar común con dignidad y respeto, pues, ¿no? Que debe ser garantizado para todos. Como tercera característica tenemos, como segunda característica, perdón, tenemos a la inalienabilidad, que esta característica básicamente nos dice que los derechos humanos no se pueden quitar ni renunciar voluntariamente, sino de que son inherentes a cada individuo simplemente por su condición de ser humano, pues, ¿no? Esta característica también asegura lo que son los derechos como tal y no dependen de las circunstancias personales, porque no pueden ser estos derechos revocados, ¿no? Como tercera característica tenemos a la indivisibilidad e interdependencia, que nos dicen que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa de que todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son igualmente importantes y se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces, esta violación de un derecho puede afectar a lo que es la capacidad de disfrutar de otros derechos. Por ejemplo, ¿no? Que el derecho a la educación es un derecho pues, económico y social. Y esta es muy esencial para lo que es el pleno ejercicio del derecho político, pues, ¿no? A la participación política. Cuarta característica que nos dice que es la característica igualdad y no discriminación. Estos derechos humanos pues implican en sí lo que es la igualdad de trato y la prohibición de la discriminación. Esto quiere decir pues de que cada persona tiene derecho a ser tratada con igualdad, dignidad y a gozar de los mismos derechos sin ser discriminadas por motivos de raza, género, orientación sexual, religión o alguna otra característica, ¿no? Y bueno, esta característica básicamente está diseñada para asegurar que todos tengan una oportunidad equitativa de disfrutar, pues, ¿no? Estos derechos como tal. Como cuarta característica como quinta, tenemos el reconocimiento y protección jurídica, que básicamente esta característica nos dice que los derechos humanos son reconocidos y protegidos por leyes y acuerdos internacionales, aunque los
derechos humanos como tal son inherentes, ya que la protección efectiva, pues, ¿no?, de estos requiere de un sistema legal y mecanismos institucionales que, pues, nos puedan garantizar lo que es el cumplimiento y promuevan el respeto. Como última característica tenemos a la fundamentación moral y ética, ¿no? Básicamente esta característica nos dice que los derechos humanos tienen una base moral y ética que apela a los principios universales de justicia y dignidad. Esto pues esto va más allá de la ley y pues nos reflejan lo que son los valores comunes sobre lo que significa tratar a las personas con respeto e igualdad y justicia. Continuando, tenemos cuáles son los derechos humanos. Bien, entre los que yo pude más destacar, tenemos el derecho a la vida, que como es muy conocido, pues garantiza lo que es la protección de la existencia física y el respeto a lo que es la integridad personal, ¿no? Luego tenemos al derecho a la libertad y la seguridad, pues esto básicamente aboga por la protección contra la esclavitud, la detención arbitraria y la tortura. Bueno, después tenemos a lo que es el derecho a la igualdad ante la ley, pues que esto, como mismo lo dice, pues asegura que todas las personas reciban un trato justo sin discriminación alguna, ¿no? Luego tenemos a lo que es el derecho a la libertad de expresión, que como lo dice, pues nos permite a las personas que puedan manifestar sus pensamientos y opiniones sin temor a represalias, ¿no? Luego tenemos el derecho a la educación, que establece básicamente lo que es la obligación de garantizar a todos los niños, a todos los estudiantes, un acceso igualitario a la educación para todos. Como último, tenemos, y no menos importante, el derecho a la salud, que básicamente esto promueve lo que es la atención médica y el bienestar físico y mental de todas las personas en nuestra sociedad como tal. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó el capítulo 3, donde viene a ser los fundamentos teóricos de los derechos humanos. Principalmente el objetivo en sí de estos fundamentos teóricos de los derechos humanos es pues descubrir, ¿no?, una justificación racional para la subsistencia de dichos derechos. Todo lo que pues venimos desarrollando en esta exposición y lo que también van a continuar mis demás compañeros. Pero en los fundamentos teóricos hemos mencionado a los que viene a ser el fundamento justnaturalista, el fundamento ética, los fundamentos positivistas y los fundamentos historicistas. En la siguiente diapositiva vamos a ver el fundamento justnaturalista, en lo que aquí viene a ser que este pensamiento liberal sostiene que todos los derechos naturales inherentes ante de la formalidad de un contrato social, por lo que se tienen derechos a protestar cuando el gobierno pues vulnere, ¿no?, algo así, los derechos humanos pues de dichas personas. Un ejemplo puede ser lo que viene a ser el artículo 2, en numeral 12 de la Constitución Política del Perú, y también el artículo 15 del Convenio Americano sobre los Derechos Humanos. El siguiente fundamento es el fundamento ético. Analizamos que los derechos humanos como derechos morales se tienen en cuenta no solo los individuos individuales, sino también los principios y valores compartidos. En el siguiente fundamento es el fundamento positivista.
Aquí estamos citando a Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, tanto en la filosofía jurídica como en el positivismo crítico. Creían que en sí, básicamente que la Declaración Universal del Derecho Humano solucionaría, ¿no?, este problema del sustento de los derechos humanos, ya que ambos están presentes y positivizados en, este, en la en la medida que ya han pues ingresado al sistema jurídico positivista. La cuestión que surge pues, en otra, como viene a ser la eficiencia o la eficacia, pero la base ya no es un problema. Es lo que nos indican pues estos dos autores, ¿no?, filósofos, ¿no?, Norberto Bobbio y Lewin. En lo que viene a ser el fundamento historicista, es que aquí básicamente este concepto positiviza una mayor explicación e interpretación también política y jurídica de los contextos de creación de estos derechos, ¿no?, ya que permite pues observar el proceso de nacimiento de los derechos, los grupos que en sí básicamente pues apoyaron los objetivos, los procesos de cambio e inclusión de sus institucionalización, ¿no?, entre otros aspectos más. Ya. Ahora lo que viene a ser, vamos a tocar el punto de lo que viene a ser la teoría de los derechos humanos. Aquí pues tocamos dos puntos, lo que viene a ser la teoría de los derechos inalienables y la teoría de la justicia. Ahora, la teoría de los derechos inalienables son derechos básicamente, pues, derechos humanos, ¿no? Derechos que nos pertenecen, derechos que no pueden ser, pues, vulnerados, violados, en contraste, los derechos legales también conocidos como los derechos enajenables, ¿no? Pueden ser erradicados por el gobierno en ciertas circunstancias. Ahora, un ejemplo puede ser en el tiempo de la pandemia, pues, en ese entonces, pues el presidente nos propuso de que no saliéramos de casa, y prácticamente nos ha dicho de que, nos ha inmovilizado todo ese tiempo, pero no por un motivo, pues, por un mal, por violar nuestros derechos de tener una libertad, ¿no?, sino simplemente por el hecho de que pues estemos bien en nuestra salud. En lo que dice la teoría de la justicia, es en cuanto a la segunda teoría de la justicia, se establece que cada individuo debe tener un derecho equivalente al esquema más amplio de las libertades básicas iguales, que sean compatibles, ¿no? Con un esquema similar al de libertades para los demás también. Es lo que nos cita, pues, Rounds en el año 1978. Ahora lo que viene a ser la universalidad de los derechos. Aquí, pues, es un componente en sí esencial que todo sistema de los derechos humanos, así como un concepto fundamental, ¿no?, que se encuentra pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Básicamente aquí estamos hablando de que pues no vulnera nuestros derechos, de hacernos respetar, ¿no?, y pues de muchas circunstancias más que hemos venido tocando en esta exposición por mis demás compañeros también. Y va a continuar mi compañera. A continuación, la desagregación y obligaciones generales de los derechos humanos. Estos surgen de las pretensiones de moralidad en defensa de lo que son los bienes considerados primarios, sociales y universalmente valorados. Estos instrumentos internacionales establecen más principios que normas de conducta. Quiere decir de que llegan a priorizar estos principios sobre las normas en concreto. También tienen algunos casos donde se da la doble característica de ser tanto regla como principio, es decir, que combinan características de ser principios. Para trabajar en torno al determinado derecho o principio se requiere
descomponer este derecho en subderechos específicos que van a conllevar a lo que son obligaciones. De igual forma, la metodología que propone en un marco analítico es dimensionar los derechos y obligaciones con el fin de que estos puedan ser operacionales a nivel estatal, para cumplir con diversos fines, como por ejemplo hacer un análisis de política pública en casos de vulneración, violaciones de los derechos que requieran de lo que son la exigibilidad de justicia. Entonces podemos comprender de que este marco analítico desarrolla también mediante lo que es el desempaque, que es un método que vamos a explicar posteriormente, se logra comprender de qué es el desglosamiento del derecho en cuestión y de este proceso es el que se hace antes de realizar cualquier análisis. También tenemos lo que es el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. En este se integran tanto tratados internacionales, sentencias, resoluciones, eh, informes que son provenientes, ¿no?, de los comités de las Naciones Unidas, de diversos órganos jurisdiccionales en lo que es la defensa de los derechos humanos. Asimismo, este amplio cuerpo normativo de documentos permite lo que es enumerar los derechos humanos y de alguna forma posibilita, ¿no?, lo que es la identificación o la forma en la que estos derechos operan al relacionarse con las obligaciones internacionales de un país. Es por ello que se dice que este sistema fortalece lo que es la implementación y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos a nivel global. Continuando con el método de desempaque, encontramos lo que son elementos y movimientos en relación a la desagregación de estos derechos, ¿no? Bien, en los elementos encontramos, según el análisis, que los instrumentos internacionales no solo establecen derechos, sino también obligaciones, tanto particulares como generales, que van a guiar en lo que es su interpretación y aplicación. Este enfoque ha permitido identificar 5 elementos. Encontramos lo que son los derechos y principios, como se mencionó anteriormente, poseen en algunos casos doble característica y algunos se priorizan sobre otros. Luego los subderechos, estos surgen de la desagregación del derecho en sí en subderechos específicos. Luego tenemos lo que son las obligaciones particulares y obligaciones generales. Estas obligaciones surgen a partir del subderecho en específico, que pueden ser en los derechos civiles, políticos o derechos económicos, sociales y culturales. Y por último tenemos el alcance de los derechos, subderechos y obligaciones. Bien, al separar el análisis de las obligaciones a partir de sus contenidos y los alcances, es posible establecer que estos elementos en un marco analítico general aborden tanto a los derechos de una forma más completa y precisa que van a facilitar lo que es su exigibilidad. Asimismo, en los movimientos encontramos ciertas libertades en lo que es la interpretación, creación y omisión de los elementos de la dogmática jurídica. Es así que se propone, según el método del desempaque, 4 movimientos, que son la desagregación del derecho que se va a analizar, la construcción a partir de esa desagregación con el subderecho en específico, la identificación de los elementos institucionales esenciales para el ejercicio del derecho y por último la identificación de este principio al momento de aplicarse. Se comprende también que estos movimientos tienen la denominación de conjuntos obligacionales, que como vemos poseen en algunos casos diferentes nombres, como obligación general, elemento institucional, principios de aplicación, pero se determina de que todos estos poseen un contenido obligacional. Lo que los va a diferenciar en sí es cómo se identifica este contenido obligacional y el tipo de responsabilidad que van a conllevar. Bien. Por último tenemos la aplicación del método de desempaque. Cabe recalcar de que este método fue desarrollado por Paul Hunt con el nombre de Unpacking Rights y mediante este se diseñó un marco para lo que es la comprensión y la aplicación de políticas que posteriormente se van a trasladar a los demás derechos. De igual forma, es importante este método para analizar los casos de violaciones de los derechos humanos o en el caso de vulneraciones, puesto que el juicio respecto de si un acto es vilatorio ya no se basa en condiciones subjetivas, sino que reconocen las diversas obligaciones, deberes y elementos que un Estado debe satisfacer para decir que asegura lo que son los derechos humanos.
Es decir, de que se trata de un proceso objetivo que va a eliminar las interpretaciones subjetivas, enfocándose en elementos específicos que va a constituir cada derecho. Como se mencionó anteriormente, en elementos y movimientos, son un marco esencial para hacer que los derechos sean exigibles de manera efectiva. De igual forma, los movimientos permiten evaluar si el Estado está cumpliendo o no con lo que son sus obligaciones en materia de estos derechos humanos. Por último, podemos decir, ¿no?, de que este método de desempaque progresivamente va sacando cada obligación o deber del Estado hasta llegar al elemento esencial con el que se esté incumpliendo, ya sea por acción o omisión del Estado, ¿no? Es así que concluimos, ¿no?, de que este método no es solo un mecanismo académico, sino una herramienta práctica que puede ser aplicada para mejorar lo que es la exigibilidad y la protección de los derechos humanos a nivel global, ya que la metodología en sí de este método de desempaque es clave para identificar acciones o misiones estatales que vulneran de alguna forma los derechos humanos. Bueno, continuando con lo que es el tema sobre los derechos humanos, ahora toca tocar el tema sobre los elementos esenciales de los derechos humanos, ¿no? Los elementos esenciales pueden ser identificados a partir de los siguientes puntos. Estos pueden ser eh, tres. Primero, la disponibilidad. Ese aspecto consiste en asegurar una disponibilidad adecuada de estos servicios. También puede ser de instalaciones, mecanismos, procedimientos y otros medios los cuales permitan hacer un uso efectivo del derecho para toda la población. Un ejemplo claro de esto es el ámbito del derecho a la salud. El Estado debe garantizar la existencia de estos mismos para que sea lo suficientemente necesario para el servicio público, ya sea como centros de atención, programas que aborden la existencia de estos factores esenciales como el acceso al agua potable y las condiciones sanitarias apropiadas, entre otros temas. En cuanto al derecho a la libertad de expresión, se debe haber suficientes métodos para que las personas puedan expresar sus opiniones e incluyendo un número adecuado de medios de comunicación accesibles para que estos sean llegados a los ciudadanos. La accesibilidad. Se trata de que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles a todas las personas sin ningún tipo de discriminación alguna. Acá se puede tocar cuatro tipos de dimensiones. Primero, el principio de no discriminación. Toda, toda actividad exacta, y esto indica que toda actividad social aquí se enfoca en proteger grupos vulnerables y garantizar así que todas las instalaciones e instituciones públicas eviten cualquier tipo de discriminación. Por ejemplo, los servicios, bienes y establecimientos de salud que deben estar disponibles para todo el uso de prácticas, como en la normativa para los sectores más marginados de la sociedad. Asimismo, el acceso a los medios de comunicación debe ser garantizado para todos tipos de grupos, asegurando así que no se les excluya por ninguna razón de cualquier índole. Ahora pasamos a las acciones accesibilidad física. El Estado tiene la obligación de facilitar los medios necesarios para que las personas puedan ejercer sus derechos, evitando así imponerles algún tipo de carga adicional. Por ejemplo, puede ser si el día de una elección la casilla de votación más cercana se encuentra a 10 horas de distancia del centro de una persona, se estaría vulnerando este principio de accesibilidad. Lo mismo aplica el derecho a la salud, donde la ubicación de los hospitales y clínicas, así como los medios de transporte, deben ser adecuadamente bien distribuidos. En cuanto a la libertad de expresión, el Estado debe asegurar una pluralidad, garantizando que las diferentes expresiones sociales, especialmente aquellas que no cuentan con muchos recursos para adquirir espacios publicitarios, tengan así un acceso a medios de comunicación. Este tipo de acceso es promovido por radios comunitarias y periódicos locales, aunque existen un mayor tipo de concentración en medios nacionales, lo que genera un déficit en ocasiones de esta pluralidad. Pasemos al acceso a la información. Este derecho abarca la facultad de pedir, recibir, difundir información e ideas vinculadas en cuanto a los derechos. Esto pues en el ámbito de la salud puede incluir obtener el consentimiento informado y el acceso de las personas a sus propios expedientes médicos. Respecto a la libertad de su expresión, implican también que el derecho a conocer sus condiciones y los procesos por los cuales se les otorga o en ocasiones se les puede negar concesiones. Tienen que estar informados en todo momento. Ahora, a la accesibilidad económica constituye la protección frente a una posible carga desproporcionada que podría implicar estos derechos.
Si bien los derechos no deben ser, por su propia naturaleza, onerosos para las personas, es comprensible, ya que solo algunos de ellos pueden imponer algún tipo de carga económica. En ese sentido, este elemento pretende impedir que la misma sea desproporcionada en muchos desniveles, para así que no haya un sector de marginados. Avanzamos a un segundo principio, que es la aceptabilidad. La aceptabilidad se refiere a obtener el consentimiento de las personas en cuanto a los medios y contenidos elegidos para así garantizar el ejercicio de un derecho, lo que implica reconocer las particularidades e individualidades de cada grupo y una flexibilidad necesaria para así adoptar esos medios según las necesidades, las cuales sean diferentes por comunidad y sean necesarias para así adaptarse a diversos contextos culturales y sociales. Por ejemplo, en relación con el derecho a la salud, los centros de atención y en comunidades étnicas deben ajustarse a la cosmovisión de los pueblos indígenas y así respetar las prácticas médicas. En cuanto a la libertad de expresión, debe de garantizarse la existencia de medios de comunicación en lenguas indígenas y el apoyo a formas de comunicación no masivas que sean apropiadas para esta comunidad o que presenten sus métodos tradicionales de comunicación. Ahora vamos a pasar a los principios de aplicación. Pues de forma concreta, las obligaciones generales y los deberes derivados de los elementos esenciales de los derechos se complementan con tres principios de aplicación: la no discriminación, la progresividad y no regresividad, y el uso óptimo de los recursos disponibles. Estos principios se constituyen y se consideran fundamentales porque guían de manera transversal los derechos y deberes, definiendo así cómo deberían ser cumplidos, representando un cuarto nivel de análisis, funcionando en una especie de control sobre la implementación de las obligaciones estudiadas en niveles anteriores. Pasamos entonces así con el primer principio de igualdad y no discriminación. Este principio abarca el marco de los derechos y obligaciones, exigiendo así que todos los derechos humanos y las correspondientes responsabilidades y obligaciones sean correspondidos y aplicados a través de su límite, debiendo orientar y limitar tanto la conducta del Estado como de los particulares. Tanto las personas como los agentes estatales deben actuar sin discriminación por algún tipo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otras de origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra situación social de alguna otra índole. Por lo tanto, en cuanto a medida para implementar derechos, deben ser creadas para que no haya distinciones desfavorables en ciertos grupos. Así, asegurando la plena efectividad de este principio, es necesario considerar el impacto que las medidas de implementación tienen sobre las llamadas categorías sospechosas. Esto implica, pues, obtener datos desagregados, ya sea por sexo, etnia, edad, nivel socioeconómico y religión, con el mayor detalle posible y permitir así consideraciones a lo largo del tiempo. Además, se requiere la derogación de normas discriminatorias y el establecimiento de mecanismos judiciales para combatir cualquier tipo de acto de discriminación. Pasamos con el siguiente principio, que es la progresividad y prohibición de la regresividad. Como ya se menciona, existen obligaciones de cumplimiento inmediato independientemente del derecho del cual se trate. Sin embargo, existen así otras que implican una gradualidad para lograr así su plena efectividad. Este principio aplica por igual a derechos civiles y políticos, porque siempre habrá una clase o base mínima que se deba atenderse, pero sobre ella los estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Los derechos humanos codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo. Su progresión está en las manos del Estado. El siguiente principio, el máximo uso de recursos disponibles, pues estrechamente relacionado con la progresividad, ¿no? Sobre los derechos. Es una adecuada asignación de los recursos para la aplicación de los derechos humanos. Un desafío completamente asociado a este principio es la elección de los derechos a los cuales se destinarán los recursos y la proporción del gasto público en cada derecho del cual reciben. Dado que el Estado tiene las obligaciones que deben cumplirse de inmediato, como asegurar los niveles esenciales de cada derecho, el presupuesto, lo cual se debe priorizar en estos deberes. En cuanto al resto, los recursos deben distribuirse según los planes diseñados para garantizarse el avance progresivo en cuanto a satisfacción de todos los derechos. Así, pues, se ha asignado durante varios años un presupuesto robusto para el desarrollo del sistema de justicia que en práctica beneficia obviamente a aquellos que intervienen por causas en materias fiscales, que buscan la protección de los derechos humanos de los grupos menos protegidos, ¿no?
no será racional asignar a una mayor porción presupuestaria de derechos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud o el sistema educativo. Ello tampoco implica que no se deba otorgar un presupuesto adecuado para la justicia. Solo en cuanto al máximo de recursos disponibles para la justicia deberá ser proporcionalmente no menor al dedicado por otros derechos. Ahora pues, vamos a avanzar a lo que vendría a ser los derechos humanos en el magisterio local de la Iglesia. Los derechos humanos ocupan un lugar central en lo que vendría a ser el magisterio social de la Iglesia, el cual refleja las enseñanzas de la Iglesia católica sobre los asuntos sociales como también políticos. Estas enseñanzas no solo se dirigen a los fieles, sino también a toda la sociedad, invitando a una reflexión sobre la importancia de los derechos humanos en el desarrollo de un orden social justo. Desde una perspectiva jurídica, la Iglesia Católica ofrece una visión integral de los derechos humanos, sustentada así pues en la dignidad inherente de la vida de la persona humana, que tiene profundas implicaciones para la justicia social, el bien común y la promoción de la paz. Los fundamentos antropológicos y teológicos de los derechos humanos, pues el concepto básicamente de los derechos humanos, según el magisterio social de la Iglesia, se fundamenta en la antropología cristiana que reconoce a las personas humanas como creada a imagen y semejanza de Dios. Esto se puede ver en el Génesis, versículo 1, en el Génesis 1:27. Ese reconocimiento es el punto de partida para todo tipo de enseñanza sobre la dignidad de la persona y por ende sobre sus derechos. En esas palabras de Juan Pablo II, en la encíclica La dignidad humana es el fundamento de todos los derechos humanos. Desde esta óptica, los derechos humanos no se perciben como concesiones del Estado o como el resultado de las convenciones sociales, sino como inherentes a la naturaleza misma de la persona. Entonces, pues, el magisterio social sostiene que los derechos humanos abarcan no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales, económicos y culturales. Esta visión íntegra se basa en la convicción de que el ser humano es un ser multidimensional, cuyas necesidades trascienden al ámbito meramente material. Así también los derechos humanos no solamente buscan proteger la libertad individual, sino también asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno y digno de cada persona. Desde este punto de vista más jurídico, este enfoque es coherente al principio, por el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, consagrando así los diversos instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Iglesia pues, católica ha sido un acto importante en la promoción de estos principios, ya sea internacionalmente, destacando así la necesidad de proteger tanto derechos civiles como derechos socioeconómicos. Hablamos entonces ahora del derecho a la vida como derecho fundamental. El derecho a la vida es considerado por la Iglesia como el primer y más fundamental de todos los derechos. El Evangelio, Juan Pablo II, reitera que, básicamente, que el respeto por la vida humana es el núcleo de toda enseñanza sobre los derechos humanos. La vida, pues, desde la concepción hasta la muerte natural, debe ser protegida y en cualquier atentado contra ella, ya sea, por ejemplo, a través de un aborto, eutanasia o pena de muerte, es como una clara violación a la dignidad humana. Desde este enfoque legal, la posición de la Iglesia en torno al derecho a la vida presenta un contraste con algunos marcos jurídicos contemporáneos, especialmente a lo respecto a la legalización del aborto, eutanasia y hasta penas de muerte en algunos países. Sin embargo, la postura de la Iglesia subraya la protección de la vida sobre todas sus etapas, argumentando que los derechos de los más vulnerables deben ser defendidos por ley, inclusive aun cuando no tienen voz para reclamar sobre sus propios derechos. El derecho a la vida no se limita simplemente a una protección negativa, es decir, a la prohibición de quitar la vida, sino que también implica la creación de condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad. Esto incluye derechos conexos, los cuales en el derecho a la alimentación, a la salud o a la vivienda adecuada y un ambiente saludable. La Iglesia defiende así pues la promoción de estos derechos, y que es esencial por el respeto pleno del derecho a la vida en coherencia con lo que establece una normatividad internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pues pasamos al trabajo humano y los derechos laborales. El pensamiento social de la Iglesia, el trabajo de una dimensión fundamental de la vida y un derecho que debe ser protegido. La encíclica Laborem Excelsis
de 1981 de Juan Pablo II desarrolla expresamente este tema, subrayando que el trabajo no es solamente un medio para nuestra vida, sino una actividad mediante la cual el ser humano realiza su vocación, participa de la creación y contribución al bien común. Esta doctrina social, pues, de la Iglesia aborda por condiciones de trabajo justas, destacando el derecho a un salario justo, a la seguridad social laboral, a la asociación sindical y condiciones dignas de trabajo. Estos principios se fundamentan en la idea de que el trabajo es para el ser humano y no para el ser humano para el trabajo. En tal sentido, la Iglesia denuncia cualquier forma de explotación o condiciones laborales que desagreden o involucren la dignidad de la persona. Desde una perspectiva jurídica, los derechos laborales forman parte de los derechos humanos de una segunda generación, protegidos así por instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Iglesia respalda estos principios, pero va más allá poniendo un enfoque moral que enfatiza la responsabilidad de los empleadores y en las empresas de garantizar el bienestar de sus trabajadores, promoviendo así el concepto de justicia social como un componente clave de las relaciones laborales. La libertad, tenemos el tema de la libertad religiosa y los derechos civiles. El derecho a la libertad religiosa es otro de los derechos fundamentales que la Iglesia defiende muy fuertemente. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitas Humanae de 1965, estableció que toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, entendida como el derecho que busca la verdad y practicar la religión según su conciencia, sin coacción externa. En términos jurídicos, pues, la libertad religiosa está garantizada en múltiples tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, la Iglesia no solo ve este derecho como una cuestión de libertad individual, sino también como un elemento esencial para el desarrollo íntegro de las personas y también para el bien común de la sociedad. Además, la libertad religiosa incluye el derecho a las comunidades religiosas a organizarse y ejercer sus actividades sin interferencias indebidas por parte del Estado. La Iglesia ha abordado un marco legal que permite tener una autonomía de las instituciones religiosas, garantizando así que puedan contribuir al bien común sin ser sometidas a restricciones arbitrarias o persecutorias. Como quinto punto puede ser el principio a la solidaridad y el bien común. Uno de los principios rectores del magisterio social es el de la solidaridad, que implica la interdependencia y responsabilidad mutua entre personas y las naciones. Juan Pablo II subraya que la solidaridad no es un sentimiento de compasión, sino una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Este principio, pues, debe estrechamente vinculado con los derechos humanos, ya que la verdadera protección de los derechos solo puede lograrse en un marco de cooperación y justicia social. La solidaridad se expresa que el reconocimiento de que los derechos individuales están en equilibrio con los deberes hacia los demás y hacia el derecho en sociedad en conjunto. Este concepto es similar al principio del bien común, dado que establece que el ejército de todos los derechos debe estar orientado a un solo beneficio personal. No solo eso, sino que debe estar a un bienestar de toda la comunidad. Bueno, como sexto punto, la opción preferencial por los pobres. Uno de los aspectos más destacados de la doctrina social de la Iglesia, pues como ya sabemos, es la opción preferencial por los pobres. Este principio desarrollado en encíclica por Populium Progressive de 1967 por Pablo VI, establece que la sociedad tiene responsabilidad especial hacia los pobres y marginados y que los pobres y los derechos humanos deben ser promovidos en especial atención a las necesidades de estos grupos sociales. La opción preferencial por los pobres no es una cuestión de caridad, sino imperativa de justicia. La Iglesia defiende que todos los derechos humanos deben ser aplicados de manera que se corrijan las desigualdades estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión social. En un enfoque jurídico, esto implica que los estados deben adoptar políticas distributivas y medidas de protección social que aseguren que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a recursos necesarios para una vida digna. Como séptimo, la paz y justicia en una relación inseparable. El magisterio social de la Iglesia también subraya que la relación entre la paz y justicia. En el Pacem in Terris, Juan XIII afirmó que la paz verdadera se funda en un orden basado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La paz desde la perspectiva de la Iglesia no es simplemente ausencia del conflicto, sino el fruto de un orden social justo en el cual se respeten los derechos humanos. La Iglesia aboga por la resolución pacífica de todos los conflictos y promoción de una cultura de paz que esté arraigada a una justicia social y en el respeto por los derechos de todos. La justicia, en ese sentido, es una vista como un requisito
indispensable para la paz duradera, ya que las injusticias, las desigualdades, así como también las violaciones a los derechos humanos son a menudo las causas subyacentes de conflictos mucho más violentos y que perpetúan nuestros principios y vulneran una paz social. En esta parte de la exposición encontramos a las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la filosofía de los derechos humanos ofrece un marco integral para entender y defender los derechos fundamentales que aseguran la dignidad y la igualdad inherentes de cada ser humano. Al examinar estas diversas acepciones y teorías sobre los derechos humanos, desde una conceptualización histórica hasta sus implicaciones jurídicas y políticas, se revela una rica diversidad de perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de estos derechos. Desde la perspectiva que enriquece nuestra comprensión de los derechos, encontramos a la perspectiva ideológica que guía políticos y principios hasta el enfoque científico que analiza la eficacia y desafíos de su implementación de cada perspectiva, que aporta valiosas contribuciones a la protección y a la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de la evolución constante del contexto social y político eh, demanda una reflexión crítica continua. Estas distintas denominaciones y teorías no solo reflejan el cambio en nuestra comprensión de los derechos humanos, sino también de la necesidad de adoptar estos conceptos en las realidades contemporáneas. A medida que enfrentamos nuevos desafíos globales, la integración de diversas perspectivas y la adaptación de los derechos humanos en contextos diversos son esenciales para poder garantizar su relevancia y eficacia en la promoción de estos derechos. A modo de conclusión, se puede decir que la concepción de los derechos humanos ha avanzado significativamente, desde la antigua Grecia hasta la Declaración Universal, que fue en 1948, incorporando una visión más amplia que abarca derechos económicos, sociales y también culturales. Las teorías filosóficas y universales y jurídicas, eh, como el realismo y la ecología, muestran diversas formas de entender y poder aplicar esos derechos, mientras que diferentes denominaciones, como son derechos naturales e innatos, eh, reflejan distintas perspectivas sobre su origen y sobre su naturaleza.